Te voy a contar mi historia con Resident Evil. Mi primer contacto con la franquicia fue el Resident Evil 5 para la Xbox 360. Después conocí las películas de Paul Anderson. Hasta ese entonces solamente existía la 1, la 2 y la 3. Y después después conocí Resident Evil 4, el cual no me llamó mucho la atención, la verdad. Estaba así como de que eso ya no es Resident Evil. Porque para mí en ese entonces Resident Evil se trataba de zombies. Y Resident Evil 4 no se trataba de zombies. Al menos no como hasta ese entonces los había conocido. Después, pues como escuchaba mucho acerca de Raccoon City, pues quise saber de qué se trataba, ¿no? Si realmente estaba lo de la ciudad de las películas de Paul Anderson en los juegos. Ah, ¿Cómo decirlo? Paul Anderson no hizo películas sobre Resident Evil. Hizo una especie de self-insert en las historias de Resident Evil. Después conocí el Resident Evil 2, la mejor versión de toda la franquicia. Estoy muy seguro de eso. Después conocí el Resident Evil 3 y finalmente llegué al Resident Evil 1. Sí, justo en ese, todo por sin ningún lado. Y después viene el querer saber cuál es el canon, ya que todos los juegos, si tomas ciertas acciones, pues obtendrás escenarios y tal vez hasta finales diferentes. Entonces te quedas cuál es el real, cuál es la historia que te va contando toda la franquicia. Mi primer toque en Resident Evil 2 fue primero jugar con Leon y después con Claire. Resulta que el canon es iniciar con Claire y después con Leon. En... Al final de Resident Evil 2, Claire dice que iba a ir a buscar a su hermano Chris Redfield, cosa que ocurre en Código Verónica. Mientras que Resident Evil 3 es todo un revoltijo y no porque no se haya planeado que fuera parte de la franquicia, sino porque prácticamente se estaban haciendo al mismo tiempo el 2 y el 3 y los que estaban creando los juegos no se pusieron de acuerdo. Por eso hay incongruencias entre los escenarios de Resident Evil 3 con lo que ya se vio en Resident Evil 2. Porque resulta que supuestamente Resident Evil Nemesis ocurre antes que los sucesos de Resident Evil 2, pero finaliza después de que acabaste tu aventura de Resident Evil 2. Y eso es muy confuso. Se tiene la teoría, pero no está 100% asegurado, que inicias Resident Evil 3. Ay, no sé por qué no estoy tan cachetón. Resident Evil 3. Y en el momento en el que queda Jill infectada y juegas con el otro personaje, en eso inicia la historia de Leon y Claire, ya que si te das cuenta, pues prácticamente ambos ingresan a Raccoon City al mismo tiempo. Y llega un punto en el que finalmente se encuentran y nuevamente son separados para llegar a la comisión, para llegar al RPD. Y después de que terminas los 2 días de Resident Evil 2, porque prácticamente el juego sucede en 2 días, entonces es cuando Jill despierta, ya con la cura, y continúas tu aventura en Resident Evil 3. Esa es la historia que nos intentan plantear, pero hay muchas inconsistencias en lo que es la RPD. Por ejemplo, la ventana que rompe Nemesis, las barricadas que están cuando está Jill. Cuando está Jill puede entrar por la puerta principal, mientras que en Resident Evil 2 no hay manera de entrar por ahí. No hay manera de salir por ahí. Si acaso, si tienes muchísima suerte, puedes ver la cámara de cómo se ve desde afuera, que hay como 3 4 zombies. Y solamente corre una vez, no puedes volver a ver esa escena. Así como la escena donde está, pues digamos como la planta de energía para la RPD, y abres la puerta
y te atacan los zombies. O sea, ya no puedes volver por ahí. Creo que ese es en el lado B. Ya que en el... hmm, creo que ya me confundí. Pero el chiste es que en uno de los dos escenarios, eh, al tratar de abrir la puerta que te llevaba a, digamos, el garage, donde termina el estacionamiento, que más adelante ves, em, pues no, los zombies no te dejan pasar, dicen que hay demasiados zombies y te atacan dos dentro de ese pequeño espacio. Entonces, el- la historia canónica es cuando... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de Ada Wong. Es cuando cae por el puente. ¿O era el otro? No sé, está medio confuso. En Resident Evil 3 está todavía peor. Porque cada decisión que tomas en los Quick Time Event, donde tienes que tomar decisiones rápidas, cada vez que tomas una decisión, pues te va cambiando un poco el juego y pues terminas con un final diferente. Creo que son hasta 4 diferentes finales. Y dice, ¿cuál es el canon? Pues el canon es donde Barry Barton sale con el cohete y rescata a los dos protagonistas. Pero hay un escenario donde te ataca. Por eso está medio chistoso verificar cuál es el canon. Mientras que en Resident Evil 1, ya no me acuerdo muy bien la historia del Resident Evil 1. Pero resulta ser que antes de Resident Evil 1 hay otra historia. Otra historia, la cual te iban a plantear en el Nintendo 64, pero lo aplazaron hasta que llegara el GameCube. Y este fue el Resident Evil 0, el cual empieza en un tren con la enfermera que te sale en Resident Evil 1, la cual tiene una fotografía en el escritorio de Wesker en Resident Evil 2. Dice, ok, este personaje es canon. Pero resulta incongruente que si ya tuvo esta historia de Resident Evil 0 antes de llegar a la mansión del Resident Evil 1, en Resident Evil 1 actué como si no conociera a los zombies. Está medio raro ahí. Ese es un fallo de la historia bastante grave. Y después viene Resident Evil 4, donde Leon está completamente diferente, pero es que tienes que entender que para ese punto su psique está rotísima. ¿Por qué? Porque en el tiempo que nos muestran entre Resident Evil, aquí ya empieza a ser más difícil, porque resulta que el Code Verónica ocurre canónicamente después de Resident Evil 2. Volvemos a ver a Jill, vemos por primera vez a... No es por primera vez. Volvemos a ver a Chris Redfield después de la mansión, eso sí. Y resulta ser que para esta entrega se tenía planeado la muerte de Leon. Y está cabrón. Peor es que también tenían planeado que Jill Valentine moriría en Resident Evil 3 al final. Básicamente la historia era hasta la torre del reloj y Jill muere ahí. Y ya, se acaba el juego. Trágico. Y en Code Verónica planeaban matar a Leon. Pero dijeron, no puedes matar a Leon porque lo vamos a usar para la cuarta entrega. Ok. Y ahí metieron al otro chavo que tiene un parecido inconfundible con lo que hubiera sido Leon después de Raccoon City. No me acuerdo qué nombre le pusieron, pero que lo cambiaron nuevamente que porque se parecía a Leonardo DiCaprio. Esa casi no me la creo. Bueno, supongamos que sí fue por eso. Que por eso le rediseñaron el pelo. Después viene, ahora sí, Resident Evil 4,
y resulta que trabaja como para la agencia de los Estados Unidos o algo así. Va a rescatar a la hija del presidente y aquí manejan algo llamado las plagas, que tiene su propia historia, que desde antes de básicamente de que existiera Umbrella ya existían estas plagas en tiempos de, no sé, de la Edad Media, digamos. Y nos plantea la historia de que el octavo castellano pues quiere recobrar ese poder antiguo, que son las plagas y la plaga reina, algo así. Ya que es quien tiene eso es quien puede controlar a los que llaman ganadas. Después de eso, pues sí, ya justo después, pues ya. Solo estoy ahí diciendo tonterías. Después de eso, viene Resident Evil 5. Y pues te das cuenta, si ya recordaste todo este camino, que Resident Evil 5 es Resident Evil 4 con mejores gráficos. Y para tratar de ocultar la historia, pues mejoran unas plagas con una plaga más agresiva. Y pues prácticamente en África. Ignora estos elementos y es Resident Evil 4. Repetido. Adaptado a los nuevos controles. De Resident Evil 6 ni hablamos porque nunca lo jugué. Porque dije, esto ya es demasiado. Pero había entendido que existía un clon de Ada Wong. Luego aparece la verdadera Ada Wong y se enfrentan. Aparece un supuesto hijo de Albert Wesker. Y aquí hay que hacer un punto y aparte, porque Wesker no es el nombre del sujeto, es el nombre del proyecto de muchos sujetos que fueron, ¿cómo se puede decir? Pongamos que es como una especie de granja y a ver quién sobrevive. Y pues el que conocemos es el que sobrevivió a estos experimentos raros y se convierte en Albert Wesker. Y de verdad que es muy trágico que hayan terminado así la historia de Wesker porque sale desde el uno como doble agente y después en Resident Evil 4 es Wesker quien controla las acciones de Ada Wong y termina en un volcán. Y creo que todos conocemos la escena de Chris Redfield golpeando una roca gigante. En el momento fue absurdo. Después de años sigue siendo absurdo. No sé cuánto tiempo tuvo que pasar entre Resident Evil 6 para que saliera Resident Evil 7. No lo he jugado. No lo he jugado. Pero por este punto debo mencionar que existen muchos spin-off tratando de contar la historia fuera de lo ya vivido. Como lo que son el Crónicas de Umbrella, Operación Raccoon City, los Outbreak y otros demás spin-off que básicamente es, digamos, simultáneos a otros juegos, pero que te cambian el canon. Y te quedas, ¿eso sí pasó o no pasó? Resulta que en Resident Evil 2 existe un minijuego oculto que debes de desbloquear sobre un personaje llamado Hank. Y su historia es canon. Aparte de ese minijuego está el mismo minijuego pero con otro personaje llamado Tofu, el cual solamente cuenta con un cuchillo y es un mero chiste, pero básicamente la historia de Hank es canon. ¿Y qué es esto canon? Pues resulta ser que lo que tú ves en cinemática de Resident Evil 2, que William Birkin eliminó a los soldados, resulta que uno sobrevivió. Este es Hank, lleva una muestra del virus G y se la entrega a Wesker. En Resident Evil 4, Ada Wong, después de todo lo que pasaron Liam y ella, este,
le entrega una muestra de la plaga a Wesker y me imagino que de ahí es que surge la historia de Resident Evil 5, donde descubrió muchos archivos, está la planta roja que es el origen del virus T y bla bla bla. Y muchas cosas no tienen sentido dentro de la saga, pero luego ves las películas de Paul Anderson y te decepcionas. Y luego ves las películas que sacaron después de las de Paul Anderson y están todavía peor. Como por ejemplo, el último bodrio que me tocó ver fue eh, Bienvenidos a Raccoon City, donde trataron de mezclar Resident Evil 2 con Resident Evil 1, siendo que son dos historias que ocurren en tiempos diferentes y trataron de hacerle que ocurrieran al mismo tiempo y fue un bodrio. Y después sacaron una serie llamada, ay, ya no me acuerdo cómo se llama, pero una serie de Netflix donde todo está horrible, horrible. Es una adaptación horrible. Y después te enteras que existen cómics que prácticamente te cuentan lo mismo que ya viste en los juegos, pero desde otra perspectiva. También te cambian los escenarios y el canon y te quedas, bueno, ¿cuál es la historia real? Y luego vienen los remakes. Resulta que el Resident Evil 1 tiene un remake que inicia el canon de los nuevos remakes para, ¿cómo se llama? Xbox Series X, o no sé, y PlayStation 5. Y luego está el remake del 2, y luego está el remake del 3. Mm, y luego está el remake del 4. No me ha tocado ver qué hicieron con el Resident Evil 4. Pero acabo de ver un video acerca de Resident Evil 3 y técnicamente ahí explican por qué el remake no tiene el escenario del gusano. Y dije, ok, ok. Pero eso no quita que le hayan quitado pues todo lo que era jugar Resident Evil 2 y 3 originales. Porque cada decisión que tomabas pues te cambiaba el rumbo. Y acá no pasa eso. No sé qué tan bueno sea. No me ha tocado jugarlos. Solamente he visto los gráficos que tienen. Y eso es todo. Es todo lo que he conocido sobre Resident Evil. Sé que hay mucho más. Por ejemplo, nunca he tocado los Outbreak. Pero lo que sí me tocó jugar fue Las Crónicas. Son dos juegos muy de título muy similar. En uno de ellos te muestra nuevamente la historia de Raccoon City, pero con muchas variantes, que es como un juego tipo, lo que le llaman disparo de riel, porque básicamente solamente disparas a lo que hay en pantalla, no decides por dónde ir. Tienes muy pocas oportunidades para decidir qué camino tomar. Y te mete cosas que dices, no, esto no puede ser. Por ejemplo, te mete que Wesker está en la mansión de Resident Evil 1 y se enfrenta con una especie de Tyrant, pero que es básicamente una mejoría de Wesker de Resident Evil 5. Y eso no tiene nada de sentido porque si fuera así no hubiera sido posible que sobreviviera de ninguna manera. Y después me quedé atorado en un punto donde sale un simio robot que por alguna razón me recuerda a uno de los jefes de esta otra franquicia que se llama The House of the Dead, del 3, específicamente el 3, donde salía, bueno, puedes elegir qué enfrentar primero, ya fuera el oficial, parte 2, la planta o un perezoso que se avienta desde el techo. No sé por qué mi mente conecta a estos dos jefes. Bueno, digamos que es una combinación de ambos.
de tanto del simio como de la planta, porque salen estos cablecitos que se ven tal cual como esa sección del juego de Citra Saga. Y en este juego también nos plantean una historia donde sale Leon después de Raccoon City y aparece que va junto a Krauser, Leon con Krauser. Y luego investigas y te das cuenta que esa sección, única y exclusivamente esa sección, es canon. Es canon. Ay, no, me sigo yendo un cachetón, no sé por qué. No, es una revoltura total esto de Resident Evil. Pero sin duda han sido experiencias muy gratificantes una vez que pasas al juego. Y después vienen los mercenarios. Los mercenarios. Básicamente son minijuegos para que muestres tus habilidades que no tienen nada que ver con el canon, aunque intentan pertenecer al canon, al menos el Resident Evil 3, que fue donde inició esto de los mercenarios. Porque si realmente fueran canon, pues rompen con la historia que ya te formaste siguiendo el camino, la ruta canon. Ya que inician en el tren en el que te vas a ir y terminan en el almacén donde iniciaste tu aventura de Resident Evil 3. Y básicamente tienen que rescatar a los más de sobrevivientes que puedan. Y después obtienes un puntaje para poder comprar armas infinitas. Y pues de nada sirve si dentro de la aventura inicial pues todos los que eran sobrevivientes pues fallecieron casi casi que frente a tus ojos. Más trágico es otra historia, pero sí lo dejaré para otro video de Destino Final. Quiero hablar de Destino Final. Muy bien. Bye.